Buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí y un honor. Me encuentro como en familia, en la familia dominicana, y agradezco la acogida que me han hecho, la extraordinaria presentación del padre y doctor Esparza. Y bueno, es un honor para mí y espero que por lo menos pueda transmitir algo en la parte final de lo que yo estoy comprometida en mi trabajo y sobre todo por vocación. La buena suerte que tengo es que lo que hago lo hago por vocación, y al principio pues voy a hablar un poquito de principios éticos, que estando aquí pues la siguiente ponente me da un poco de vergüenza porque ya he visto el campo en el que se dedica y lo que yo voy a decirles pues será seguramente demasiado sencillo. Yo trabajo en investigación básicamente, pero también tengo contacto pues en cursos en másters. Antes se llamaban cursos de doctorado, másters, dando ponencias, seminarios. Allá donde me piden que divulgue un poco del tema de trabajo, pues yo voy. Y en realidad, en calidad de profesora, soy profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid, pero honorífica. O sea, no es mi carrera profesional, sino por mi contribución a lo largo de muchos años de forma totalmente altruista. Pues el año pasado tuvieron a bien ya oficialmente de denominarme de esta forma, profesora asociada honorífica. Bueno, este es mi centro, para que lo vean, el centro de investigación. Está bonito, en el campus de la Complutense. Y ahí ven pues no sé si al pulsar, yo creo que pulsando aquí sí, lo ven también en la pantalla. Ven, este es el símbolo de la Asociación de Pacientes HHT, con la que llevo trabajando desde el año 2005. Este es el símbolo del Hospital Sierra Llana, un hospital comarcal que está en Torrelavega, pero que trabaja, claro, con el hospital grande, que es el de Valdecilla, en Santander. Estas son las siglas de CIBERER, del Instituto Carlos III, que son Centros de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, de ahí su nombre, y claro, el símbolo del CSIC, que es el árbol de la ciencia, pero esta escultura, el hombre contra la naturaleza, que representa, es el símbolo del Centro de Investigaciones Biológicas, no contra la naturaleza, sino intentando dominar las fuerzas de la naturaleza que pueden ser adversas al desarrollo de la humanidad. Este es el símbolo de mi centro. Bueno, estos son unos conceptos breves. ¿Qué es? Si nos ponemos en plan filosófico, que yo pues no lo soy y reconozco mis deficiencias, se define la investigación como una actividad para intenta aumentar el conocimiento general, pero el conocimiento se ha de llegar al conocimiento a través de un proceso de estudio sistemático y controlado. Y tiene que ser una aproximación con una metodología científica para abordar hechos básicos y hechos que luego podrán ser prácticos en torno a un problema. Y posteriormente, con los hechos que encontremos, nos pueden llevar a soluciones y a otras actuaciones. Lo que todo el mundo desearíamos hacer y queremos hacer es una buena investigación. Y la buena investigación pues tiene como dos marchamos: que sea de calidad, ciencia de calidad, y que sea ciencia con ética. A lo mejor esta última parte no todo el mundo la tiene presente, aunque todos pasamos revisiones por los comités de ética cuando presentamos un proyecto para que se nos pueda conceder una subvención y hacer nuestra investigación. Pues una ciencia de calidad supone hacer que la ciencia tenga una base, una introducción apropiada. ¿En qué base me fundamento? ¿Qué conocimientos hay previos para que yo plantee mis objetivos? Basándome en los antecedentes históricos o prácticos que haya del caso, pues me planteo o nos planteamos objetivos que sean claros y no que estén difusos o que no sea a ver lo que sale. Voy a meterme en esto y a ver lo que sale. No,
Eso sería mala investigación. Podemos hacer observaciones, pero debemos ir dirigidos por unos objetivos claros. La metodología a emplear para cubrir esos objetivos también debe ser la más adecuada, contando también con las limitaciones que tenemos, pues, de todo tipo, de presupuesto, de espacio, de personal. Y luego hacer un análisis adecuado, sin ningún tipo de desviación de los resultados que encontremos en la investigación. Es muy difícil porque a todos tenemos a lo mejor una idea en mente, una hipótesis, y siempre estamos tentados a lo mejor de intentar que los resultados apoyen esa idea, pero tenemos que ser en eso muy controladores, íntegros y hacer un análisis adecuado de los datos. Y si no es lo que esperábamos o lo que hubiéramos deseado, pues comunicarlo también. No debemos guardarnos los resultados negativos. La ciencia con ética significa que el problema que estamos abordando tiene también su razón. Cada uno podrá tener sus razones, pero no lo eliges porque sí al azar o porque alguien te esté pagando por detrás una cantidad extra para que investigues en eso. Eso se hace y se puede hacer, pero digamos que no sería parte de la ciencia con ética. Balance adecuado, riesgo-beneficio. Esto especialmente en la investigación con seres humanos, biomedicina humana, que es la que más o menos en la que yo estoy implicada. Que lo que hagamos, tanto la metodología que estemos empleando como los costes que estemos dedicando a esa investigación, que serían el riesgo, sean menores que los beneficios que podemos obtener. Siempre arriesgamos menos en pro de beneficios, pero no beneficios económicos, sino beneficios para aumentar el conocimiento o para aumentar la calidad de vida. Que nuestro proyecto, nuestro procedimiento esté revisado por revisores independientes que nada tengan que ver con nuestro tema, para que mentes neutras al problema puedan decir que es adecuado el análisis que proponemos o que no es ético. Y, por supuesto, cuando tratamos con personas y vamos a tener muestras de pacientes o vamos a someterlos a un determinado tratamiento, el tener un consentimiento de los pacientes informado, que sepan lo que estamos haciendo y que ellos acepten o no acepten. Bueno, este es el ciclo de la investigación, que se puede poner de esta manera. Se hacen ensayos en el laboratorio, también se pueden ser preclínicos, en contacto con médicos y clínicos, y aparecen unos resultados. Sí que me faltaban más flechitas. Entonces, a partir de estos resultados, se generan unos resultados que hay que difundirlos. Es otra misión de la investigación y de la ciencia el difundir los resultados, porque si te los quedas para ti mismo, ¿para qué sirve? Estás malgastando el dinero. Si tú aprendes algo, has de compartirlo. De ahí las publicaciones, conferencias, seminarios, que hace que se disemine y se aumente el conocimiento. Pero luego esto ha de ser contrastado o incluido en bases de datos para ser compartido, y eso genera una síntesis de conocimiento que lleva una evidencia sobre algo eventualmente, y ahora vendría la transferencia, ¿no?, del conocimiento. Sería ese conocimiento se puede explotar. ¿Para qué sirve? A lo mejor tiene repercusiones económicas para los gobiernos, repercusiones clínicas que la pueden usar los médicos. Y este es el ciclo que, con estas aportaciones, a su vez se pueden volver a empezar nuevos ensayos para mejorar lo que ya exista o buscar otros campos. Bueno, esto simplemente es a nivel informativo. No aparecen datos de España, pero los datos de España, claro, bueno, aquí sí que los he puesto. ¿Cuánto invierten los países investigación en sus presupuestos en gastos de investigación, más desarrollo, más innovación? Datos que no son de ahora, del 2013. Bueno, pues vemos que en general la Unión Europea una media del 2,3%, Estados Unidos 2,8%, China 2%.
Israel 4%. Ya vemos que el mundo árabe muy poco y España en los últimos años se ha movido en esto, en unos rangos muy bajos. En el 2009 estábamos cerca del 1% y en estos años hemos retrocedido. Y el número de publicaciones científicas en relación a la inversión, pues es claro, aquí, por ejemplo, pues USA en ese periodo, que es un periodo, bueno, que no es hasta la actualidad, tiene pues 7.846.000 de publicaciones en el campo de la biomedicina. Es mucho. No tengo los datos de España. De todas formas, en la diapositiva siguiente, que está relacionada con esto, pues una manera de medir productividad investigadora, número de publicaciones por millón de habitantes. Y aquí pues vemos, no se ve muy bien la diapositiva, me van a perdonar, pero que países que tienen una alta calidad de vida, como Suecia, Suiza, Israel, Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Canadá, aquí tenemos a Estados Unidos, digamos que entre los 10 primeros países son todos países que conocemos que tienen una alta calidad de vida o los más desarrollados, y esos son los que más producen investigación por millón de habitantes. Y una cosa sí que quisiera recalcar, a veces tenemos la idea de que los países ricos invierten más en investigación y por eso publican más, pero la cosa sería al revés. Es cierto que hay que tener un cierto nivel de riqueza en el país, pero la investigación genera riqueza. Es decir, si un país, aunque no sea tan rico, invierte en investigación, al final ese país se desarrolla más y se hace más rico. España no invierte en investigación porque no es rica y entonces nos quedamos siempre comprando patentes de fuera. Yo creo que los países que mejores desarrollos han tenido son aquellos que han pensado al revés. Invertamos en investigación, aunque no nos rinda inmediatamente, porque dentro de 10 años tendremos una calidad de vida mucho mejor. Invertir en investigación y en buena investigación aumenta la calidad de vida social, y especialmente en el campo de la medicina. Bueno, cuanto mejor es la investigación, mejor es la salud de la sociedad. Eso es cierto, también esto va mediado por los gobiernos. La buena investigación, con ciencia de calidad y de ética, da buenas evidencias y, claro, una práctica médica basada en buenas evidencias hace que la sociedad en su conjunto mejore en su calidad de vida y en la asistencia en salud. ¿Cuáles son los aspectos éticos de una investigación? Pues, como decía antes, análisis de daños-beneficios, que sea mayor el beneficio que se va a obtener que los daños o riesgos que podamos emplear en las manipulaciones, ya sea experimentación animal o ya sea experimentación extrayendo sangre, por ejemplo, a los sujetos humanos. Que las personas, si colaboran en una investigación, sepan para qué es la investigación y que den su consentimiento sabiendo lo que están haciendo. Que no se excluya a nadie a la hora de participar en la investigación o que no se escoja precisamente a gente que tiene menos defensa o social o porque son más vulnerables como sujetos de investigación, ¿no? La confidencialidad y el anonimato de los datos, que no haya conflicto de intereses. El conflicto de intereses se refiere en que yo investigo en esta dirección, lo que decía antes, pues porque me están pagando esta empresa y yo tengo que demostrar lo que vale este producto porque así, a su vez, la empresa se enriquecerá. Y que haya una publicación y una integridad con ética, es decir, que reconozcamos a todos los autores y que no queramos falsear los datos ni ocultar los datos negativos. Esto creo que esto no es más que un poquito desarrollar lo que he estado diciendo en los puntos anteriores y solo quería resaltar lo que puede pasar en la investigación y que no debe ser, que es rechazable. Y que pasa, y que está pasando cada vez más. No precisamente en España es muy poco lo que pasa, pero en Estados Unidos y en los países en los que hay gran competencia por publicaciones
y por tener beneficio o prestigio propio. Se inventan resultados. Se inventan resultados para que se publiquen en revistas de mucho prestigio, Nature, Science, Cell. Estoy hablando del campo de la biomedicina, que sean reconocidos como grandes científicos y a su vez que les den mucho dinero para seguir investigando o puedan hacer carrera y pueda su nombre sonar por todas partes. Y se han descubierto fraudes precisamente los artículos publicados en estas revistas de mayor índice de impacto son los que revelan un mayor porcentaje de fraude. Hay comités que luego revisan a lo largo de los años y tienen que obligar a veces a retractarse a los autores de cosas que publicaron y que no han sido reproducibles porque son resultados manipulados o falseados. Inventarse significa también manipular. Por ejemplo, haces experimentos y cuando te salen resultados que son contrarios a tu hipótesis, esos no los incluyes. Solo incluyes aquella parte que te es favorable. Eso también es falsificación. Y por último, plagio es apropiarse de, yo empezaría por decir, ideas o hipótesis que has oído comentar en congresos o incluso en pósters, exponer a otros colegas y entonces tú te las has apropiado, a lo mejor tienes más recursos y puedes avanzar más rápidamente la investigación y llegas al resultado antes que el equipo competidor. Pero a la hora de publicar, tú ni te comunicas con los que te dieron la idea, ni la reconoces como autor o colaborador. Pues eso también es una conducta que no es ética, es un plagio. Estas son las breves referencias para que consten de donde he sacado las ideas que os he dado sobre la ética. Y ahora voy a hablar un poco de la parte en la que estoy más metida, involucrada, y espero que puedan seguirme con toda claridad. De todas formas, si hay alguna cosa que no queda clara, pues luego se pueden sentir libres para preguntarme lo que sea. La investigación en biomedicina y en España es difícil. Y cuando pensamos en biomedicina, ¿qué es lo más popular? Cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes. Bueno, también últimamente pues, enfermedades de la tercera edad, el Alzheimer, Parkinson, son los grandes males que afectan a la salud de nuestra sociedad. Pero hay un campo que hasta principios del siglo XXI estuvo olvidado, totalmente olvidado. Existía y estaba ahí, pero no se investigaba o no se hacía prácticamente nada, al menos en nuestro país, en España, que era el campo de las enfermedades raras. ¿Y qué son las enfermedades raras? Pues bueno, según la definición en Europa, de la Unión Europea, son aquellas en las que hay una incidencia de la enfermedad menor de 5 por cada 10.000 habitantes. Bueno, haciendo la simplificación sería menos de 1 por cada 2.000 habitantes. O sea, hay un caso por cada 2.000, menos. ¿Cuántas hay? Hay muchas. No se puede dar una cifra exacta porque continuamente aparecen nuevas, pero en personas individuales. Entonces, se calcula que hay entre 6.000 o 7.000 diferentes y el 80% de ellas se heredan. O sea, la causa es la mutación en un gen y ese gen se transmite y se hereda. Pero si juntamos todas las personas afectadas por una u otra enfermedad rara, que ya hemos dicho que hay muchísimas, pues representarían entre el 6 y el 8% de la población mundial, lo cual es una cifra importante. Por ejemplo, en España habría unos 3 millones de personas afectadas de enfermedades raras, no de una sola, de muchas distintas, pero es un colectivo que hasta principios del siglo XXI estuvo totalmente olvidado de la medicina, de la sociedad, como apartado, una parte un poco oscura. Incluso los propios afectados pues ocultaban porque era como si fuera una lacra. Y aún hoy en día lo seguimos viendo en las asociaciones, familias que no quieren decir, no quieren identificarse y quieren olvidarse de que tienen una enfermedad rara porque parece que es una lacra social. A nadie
si uno está enfermo del corazón lo dice, o si uno es diabético lo dice. Si uno padece cáncer, a lo mejor pues nos da miedo por la implicación que tiene de estar cercano a la muerte. Pero muchas de estas familias es como un estigma, el decir, tienen una enfermedad rara porque la han heredado y es una cosa que no tiene curación y rara, parece que estás solo y te miran como que eres un bicho raro, ¿no? La misma palabra lo dice. Pero es un colectivo muy importante, el 6-8% de la población mundial. ¿Y qué pasa? Pues claro, solo un 10% de esas 6.000, 7.000 enfermedades raras que pueden existir tiene algo de investigación, lo cual no quiere decir que sea una investigación intensa. Y de ese 10%, tan solo en un 4% hay algún tratamiento específico para ellas, algún remedio terapéutico. Y diríamos, ¿y por qué no se investiga en enfermedades raras? Pues todas ellas tienen unas características comunes que nos lo explican. Pues eso, como cada una individualmente representa a una minoría, pues no se establecen planes de salud pública porque cada una de ellas no es suficiente para que hayan políticas de salud pública. Gracias a la presión de las asociaciones de pacientes, los pocos se han asociado y a su vez estas asociaciones se han federado y han hecho la Federación Española de Enfermedades Raras, eso en España y en todos los países. Pues la unión hace la fuerza. Gracias a estas federaciones se ha presionado a los gobiernos para darles visibilidad y para pedir ayuda, y entonces algo se ha desarrollado desde el año 2000 hasta la actualidad. Se realiza poca investigación porque la industria farmacéutica, por ejemplo, no está interesada en investigar para medicamentos que serían válidos para una minoría también, un sector minoritario. No van a obtener un retorno del dinero invertido. Las farmacéuticas, al fin y al cabo, son empresas que lo que quieren es ganar dinero y no quieren perder dinero ni siquiera ganar poquito. Tienen que ganar mucho. Y bueno, lo que les comentaba antes, en los últimos años, gracias a la visibilidad de estas enfermedades, en su conjunto se ha presionado a los gobiernos para que haya algún tipo de ayudas económicas o retornos, subvenciones que animen a la empresa farmacéutica a ayudar a estas enfermedades raras. Y se han llamado medicamentos huérfanos. ¿Por qué huérfanos? Pues porque las enfermedades raras eran huérfanas, nadie las quería, huérfanas de clínicos, huérfanas de investigación, huérfanas de farmacéuticas. Entonces se ha bautizado a los medicamentos para enfermedades raras como medicamentos huérfanos. ¿Y por qué tampoco en investigación básica, o sea, aquella que aumenta el conocimiento, no se investiga en enfermedades raras más? Pues, bueno, en nuestro país es muy difícil encontrar financiación para investigación, desarrollo e innovación, más todavía en los últimos años, cuando hemos tenido la crisis que ha repercutido mucho en el sector de la investigación, se han hecho recortes muy grandes. Y por otra parte, no hay dinero, pero es que por otra parte los investigadores que están interesados en mantener un prestigio, pues no lo van a obtener investigando en enfermedades raras, porque no pueden publicar en revistas de alto impacto. Si un investigador es bueno y consigue buenos resultados en su investigación en cáncer o en enfermedades del corazón o en diabetes, seguramente una buena investigación va a ser publicada en esas revistas que decíamos de alto índice de impacto, ¿no? Pues Nature, Science, Cell, que luego en los telediarios nos dicen, según un artículo publicado se ha descubierto una nueva... Todo eso, pues no, cuando ocurra esto en enfermedades raras, eso no va a ir a esas altas revistas, porque afectan a un colectivo pequeño. Entonces, lo puedes publicar si es buena investigación, pero van a ir a revistas de mediano o como mucho buen impacto, pero no un impacto que te permita ser una persona importante. Y en el fondo,
yo lo he percibido y yo también puede que lo tenga, aunque a veces me dé vergüenza y tenga que reconocerlo como un defecto. Los investigadores tenemos un ego y nos gusta ser los primeros en descubrir algo, pero algo que sea importante y algo que se conozca. Entonces, no te vas a hacer famoso por investigar en enfermedades raras y mucha gente lo desecha. Incluso les voy a decir una cosa. En el último proyecto que se me financió muy poco, una de las críticas que se me hacía la comisión evaluadora del proyecto era: es posible que con los planteamientos de este proyecto se puedan lograr algún medicamento huérfano, pero no va a poder ser desarrollado por la industria y puede publicar algunos artículos si se cumplen los objetivos, pero no van a poder ser en revistas de alto índice de impacto, por lo que el proyecto no es de excelencia. Ven ustedes, para mí tiene significado porque yo soy cristiana y soy católica, y me duele porque en esta sociedad se considera la excelencia en cualquier campo. Estamos hablando de la excelencia científica en base a cuánto puedes vender a la industria. Podía llegar a haber medicamentos huérfanos, pero nunca me los van a comprar, ni voy a hacerme rica por eso, y es cierto. Y puedo publicar, si lo hago bien, pero nunca va a ser en una revista de las de campanillas. Entonces, yo no voy a ser, no tengo excelencia científica por eso. A veces decimos, ¿qué es la excelencia? ¿No? ¿La excelencia científica consiste en publicar en revistas de muy alto índice de impacto o de forrarse de dinero y luego resultados dudosos cuanto a la salud? Estoy hablando en el campo de la medicina. Luego hay otras observaciones cuando uno se dedica pues, a otra que son también muy loables, la investigación básica o la investigación de campo. Yo en eso no entro, pero como era el campo de la biomedicina y me estaban juzgando un comité de biomedicina humana, pues eso era el resultado, que me reducían el presupuesto por eso. Yo, les confieso, me eché a llorar y veía detrás de eso mis pacientes y las asociaciones. No son míos, digo míos porque los conozco. Los pacientes y las asociaciones, pensaba, qué vergüenza, ¿no? Si pensaran que me dan menos y gracias que me han dado porque no voy a poder conseguir licenciar un medicamento ni porque no voy a poder publicar esto en una revista que sea de impacto mundial. Es igual, gracias a Dios sigo investigando y hay cosas que valen mucho más que la excelencia científica o lo que sea que llama nuestra sociedad. Bueno, les voy a hablar de una enfermedad la que llevamos trabajando desde el 2002 hasta la actualidad, la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Es una enfermedad rara, pero dentro de las enfermedades raras es de las menos rara, es decir, afecta a 1 de cada 5.000 habitantes, con lo cual en España tenemos 8.000 pacientes, o unos 8.000. ¿Qué produce? Epistaxias, que son sangrados nasales recurrentes que aumentan con la edad y les obligan a partir de una determinada edad a una gran parte de pacientes a estar recluidos en sus casas por miedo a salir, tener una hemorragia de repente, desmayarse y que los lleven a los hospitales. Y algunos son dependientes de transfusiones. Cuando uno es joven tiene pocas hemorragias, pero esto va en aumento y ya les digo que un porcentaje de estos pacientes son dependientes de transfusiones. Las telangiectasias, bueno, antes son estas manchitas que aparecen en los labios, en la cara, en los dedos, que aparecen a partir de los 20-30 años. Y no son más que una manifestación de esto, de una deficiencia vascular. Es una enfermedad vascular hereditaria, no es de la sangre, es de los vasos que son débiles y se rompen. Esto es a nivel de las uñas y visto en una, digamos, con una lupa, pues sería un megacapilar, muy dilatado. Y esto sería, bueno, cómo se ve la mucosa nasal por dentro de una de estas personas, es totalmente como una llaga roja y por eso sangran. Una mucosa nasal sana es blanquita, más bien se parecería a esta parte, tendría que ser blanquita toda ella, con alguna venita, alguna irrigación. Y lo silente, lo que no se ve, ¿no? Son las lesiones, esto no tengo imagen, en órganos internos. Cuando hay conexiones directas arterias-venas, ya saben todos ustedes que entre
por ejemplo, aquí ejemplificado entre una arteria y una vena, pues hay unos capilares, una red de capilares, y no se produce una mezcla directa de la sangre arterial con la sangre venosa. Eso contribuye a que haya una separación entre la sangre que lleva oxígeno y nutrientes y separación entre la sangre que ya es pobre de nutrientes y está cargada de dióxido de carbono, y además a que haya menor presión sanguínea, porque claro, se difunde, ¿no? Al pasar entre los capilares se va, digamos, aminorando la presión. Pero cuando se rompen los capilares, desaparecen, ¿qué pasa? Pues aumenta la presión, se dilata muchísimo la parte poscapilar porque ha desaparecido, la parte venosa se ensancha, se mezcla sangre arterial y venosa y de esto se rompe y se producen hemorragias. Esto si ocurre a nivel de pulmón, hígado, cerebro, médula espinal, que pueden existir lesiones internas de este tipo, puede ser mortal porque es silente, en un momento determinado esto se rompe y produce hemorragias y la muerte súbita. Y eso ya ahora hemos analizado las familias españolas que tenemos yendo hacia atrás y hemos visto que en casi todas ellas han habido fallecimientos de niños o de adolescentes por hemorragias que se han presentado sin saber la causa, porque no se sabía que tenían esta enfermedad. Y luego, otra característica, como es una enfermedad genética y es dominante, pues tiene una historia familiar muy clara. Cuando se estudia la familia, pues se ve que si uno de los padres está afectado, pues tenía un abuelo o el bisabuelo, hermanos afectados. Y en una familia, si en uno de los dos padres está afectado, la posibilidad de tener hijos con la afectación es del 50%, porque es una enfermedad dominante. ¿Cómo empezamos la historia de nuestra investigación? A finales del 2002. Pues yo trabajaba con un profesor de investigación, me encargó, soy genetista, el estudiar la regulación de unos genes. Yo encantada, me gustaba mucho la investigación básica, entonces no me dedicaba a la biomedicina y me di cuenta en la literatura, repasando, que esos genes por mutación daban lugar a una enfermedad rara. Y en el 2001 asistí a un congreso sobre esta enfermedad rara, que yo también me trababa al pronunciarla, telangiectasia hemorrágica hereditaria, y decía, sí, pero lo otro, acordarse de los nombres, Gandy, Osler, Weber, yo sé que es más fácil, a mí se me trababa. Asistí a un congreso, la mayoría eran médicos, americanos, holandeses, ingleses, franceses, y empezaban los italianos a estudiarla en su país. Y me empapé bien, no soy médico, soy bióloga, estudié, aprendí un montón y me quedó una inquietud. ¿Dónde están en España los pacientes de esta enfermedad? ¿Quién los lleva? No los llevaba nadie, nadie sabía. Pregunté por los hospitales, los grandes hospitales de Madrid, La Paz, La Princesa, Gregorio Marañón, el Puerta de Hierro. Decía, sí, puede que haya algunos, pero esos no tienen solución, esos los llevan en hematología, esos si lo necesitan les pones transfusiones de vez en cuando y ya está, pero eso no tiene solución, no tenemos un registro, no tenemos... Y entonces yo pensé, me entró la vocación, porque es que no podía dormir. Yo dije, tengo que hacer algo, se lo propuse a mi profesor, ¿y si escribimos un proyecto pidiendo empezar a estudiar esta enfermedad en España? Y me dijo, no te dediques a eso, nosotros somos investigadores, tenemos que quedarnos en el laboratorio y hay una separación entre lo que es el laboratorio y la ciencia y la medicina y los pacientes. Los médicos que se dediquen a la medicina y nosotros los investigadores estamos en el laboratorio para hacer conocimiento, descubrimiento, aumentar el conocimiento. Es válido, yo no lo critico, cada uno tiene su forma de ver, pero a mí me había tocado la parte sentimental de decir dónde están los españoles, que los hay, porque por estadística tiene que haberlos, igual que en todo el mundo, ¿quién atiende a esas personas? Y tuve mucha suerte, porque empecé a buscar en la literatura y vi en una revista española de otorrinolaringología que había un otorrino que había publicado una serie, el otorrino era de Santander, de 18 pacientes que él pensaba que tenían la enfermedad por los sangrados. Lo llamé por teléfono y le dije mi inquietud. Entonces me dijo, tú escríbeme un proyecto que si a mí me parece razonable y me gusta, te busco a 2 médicos de medicina interna, porque la enfermedad esta parece que es compleja, afecta a órganos y no lo podemos llevar solo los otorrinos.
y entonces pediríamos una ayuda al Fondo de Investigaciones Sanitarias. Y bueno, pues esa fue mi suerte, porque recibió el proyecto o el boceto de proyecto, el borrador, el médico, me llamó, me dijo, me ha encantado, Luisa, te busco 2 médicos de medicina interna que acaban de entrar aquí como especialistas y vamos a pedir el proyecto. Tuvimos suerte de que en el año 2002 nos concedieran un proyecto que era de 100.000 euros para 3 años y se llamaba así, Bases moleculares de la telangiectasia hemorrágica hereditaria, detección y relevancia funcional de mutaciones en el gen de endoglina. Así se llamaba el primer proyecto donde se empezó a estudiar la investigación, se empezó a estudiar pacientes con esta enfermedad en España, en el 2002. En el 2003 era un hospital de Sierra Llana, comarcal. Pues este hospital, por la calidad de los 2 médicos internos de medicina interna y este otorrino que habían puesto en ponerse al día, en ir a visitar otros hospitales americanos donde se trataba la enfermedad y el hacer un protocolo riguroso, lo nombraron a nivel de, estoy hablando a nivel de Estados Unidos, a nivel mundial, lo nombraron como unidad española de referencia para el tratamiento de HHT. Estamos a 2016 y en España no se ha reconocido este centro como centro oficial. Se ha unido Sierra Llana con Valdecilla. Se han tratado más de 585 familias, más de 1.300 pacientes y el médico ha formado una red española con médicos de otras comunidades, porque ya saben ustedes que en España tenemos 17 países distintos en cuanto a la sanidad. Entonces, pues hay barreras transfronterizas, lo de la autonomía en sanidad. Entonces, en los últimos años, con los recortes, pacientes que antes podían ir a Cantabria a ser vistos desde otra comunidad autónoma, ya no se les ha permitido ir porque no había fondos para pagar, ¿no? Se llama un fondo de compensación interterritorial que hace que si, por ejemplo, un paciente vive en Extremadura y el centro para tratar su enfermedad, esto hablo a nivel general, está en Madrid, no hablo de HHT, pues este fondo lo que hace es que permite que el paciente por el Sistema Nacional de Salud vaya a Madrid y los gastos sean cubiertos por el Fondo de Compensación Interterritorial. El fondo se creó en el 2002 y en el 2014 se quedó sin dinero. Y desde entonces las comunidades son como unas barreras intransferibles. Nadie puede transferir un paciente de un sitio a otro. Y en enfermedades raras pues ya se pueden figurar. Si existe un centro en España que trate con médicos a las enfermedades raras, ya hay que dar gracias a Dios. Pero el centro, los que viven en esa zona, tienen suerte. Pero ¿y los demás? Bueno, pues gracias, lo hemos pasado, hemos sufrido mucho porque el médico, el doctor Roberto Zarrabeitia, que es conocido a nivel mundial y es el coordinador de la unidad de Sierra Llana, al ser impedido que viera a los pacientes de fuera, pacientes que estaba viendo desde el 2003 a sus familias, se sintió muy mal y públicamente él no lo dijo, pero cogió una depresión tratable clínicamente por lo que suponía para él no poder tratar a sus pacientes. Los pacientes había que explicarles uno a uno a través de la asociación qué es lo que estaba sucediendo, porque claro, si no estás metido en el meollo de la cuestión, tú piensas, fíjate, el médico qué cómodo, ya no quiere saber nada de nosotros, ya no nos reciben. Y no era eso. Gracias. Por eso en las enfermedades raras sucede un efecto precioso cuando funciona bien. Es lo que se llama investigación, por eso lo he llamado traslacional. Se traslada del paciente al médico, del médico al investigador, del investigador al médico, del médico al paciente y a veces del investigador al paciente. Directamente se habla. Se traslada todos estos problemas como por un sistema de vasos comunicantes. Entonces, empezamos con el proyecto que involucraba al CIB, donde trabajo yo, en CSIC, y al Hospital de Sierra Llana Valdecilla, y en el 2005
entre los pacientes que allí empezaban a ser vistos, se nos forma la unidad se inscriben en el registro del Ministerio de Interior la unidad de HHT España, en 2005, que tiene este símbolo tan precioso. Bueno, es bonito, con colores. Y entonces aquí he puesto una mesa para simbolizar que cualquier cosa, cualquier proyecto, si tiene 3 patas se sostiene, con 2 a lo mejor un poquito en un equilibrio, pero con 3 se sostiene. Son las 3 patas de la mesa que llamamos unidad HHT. Están los pacientes, que son los más importantes, están los médicos y está la investigación. Y entonces, ¿cuál es el fin de esta unidad? Trabajar por y para la salud o la mejoría de la calidad de vida de los pacientes. Esa es la finalidad, nada más. Los médicos trabajan por vocación, la dedicación la hacen sin paga extra. Nosotros, bueno, es mi deber, la investigación es la investigación. Yo trabajo en esto, pero como verán más adelante, he tenido posibilidad de quedarme sin trabajar en esto y seguir cobrando. Aquí está una relación desde ese momento hasta la actualidad de la serie de proyectos que han continuado cada 3 años y oscila la cantidad entre 100.000 y el último que son de 100.000 también. Por eso decía que me penalizaron, aquí pone un 0 de menos, pero empecé con 100.000 y en el último año he vuelto a 100.000. Y eso que había subido a 135, 145.000 y es que me habían puesto 80.000 y aún porque protesté y alegué, tuve la suerte que me subieran a 100.000, pero ahí es donde les he comentado lo que me decían, que no tenía excelencia científica. ¿Qué hacemos? Investigación translacional, esa que nos une a todos. Hacemos diagnóstico genético. Desde un principio, aparte de los caracteres clínicos, los médicos de Sierra Llana o de cualquier parte de España nos mandaban sangre de pacientes que tenían los criterios clínicos, sangrados nasales, historia familiar, telangiectasias, y nos decían a ver si encontrábamos la mutación en los genes. En los genes son 2 genes los que causan la mayoría, el 90% de los casos. Entonces, cuando tenemos el diagnóstico, enviamos a los médicos el informe, porque en el caso de ser positivo, y sobre todo si son niños, hay que hacer una intervención temprana que es una revisión completa interdisciplinar, que abarca desde el neumólogo, el radiólogo, el cardiólogo, el médico de digestivo, gástrico, hepático, sistema nervioso central, que hace una resonancia magnética en busca de la vasculatura, a ver si hay anomalías. Si no las hay, estupendo. Sabemos que solo se quedará con los sangrados nasales, ¿no?, que irán aumentando. Si la hay, gracias a los avances de la cirugía, hay técnicas que corrigen estas malformaciones vasculares. Por eso es tan importante detectarlas, porque si se corrigen, la vida se salva. Si no se corrige, uno lleva una bomba de relojería dentro que en cualquier momento puede estallar y puede provocar la muerte. Como científicos que somos, o por lo menos eso soy yo, científica o investigadora, o trato serlo, conocer las bases moleculares de la enfermedad. ¿Por qué se produce? Porque si no se conocen las bases, tampoco puedes luego buscar terapias. Que basándote un poco en tu conocimiento molecular, puedes proponer terapias. A ver, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cuánto me queda? Bueno, esto lo voy a hacer rápido. Aquí esto es el problema que ha pasado desde el recorte entre el 2009 y aquí sigue poniendo hasta el 2013 o 14. Ha habido un recorte en investigación del 35% y les diré que aparte del dinero que haya repercutido, menos recursos para aparatos y reactivos, sobre todo ha repercutido en personal a nivel del CSIC, por ejemplo, y supongo que de la universidad también. No, ha habido jubilaciones y no ha habido reposición. Tasa de reposición 0. Por ejemplo, en el 2006, esto está mal, Ciberer, se crea en el 2006, en el grupo éramos 5 personas. Bueno, yo soy la responsable y 4 más, un técnico de laboratorio y 3 investigadores. En junio perdí por un recorte, no se renovó el contrato de la técnico de laboratorio por falta de recursos, digamos, a nivel de Ciberer, del Instituto Carlos III, y pierdo al ayudante de laboratorio. En diciembre, 2 de los investigadores que están
trabajando, acaban sus tesis doctorales al acabar sus contratos o becas y no hay reposición, con lo cual me quedo solamente con una investigadora. Pero es que esa investigadora lee su tesis doctoral y me quedo sola en agosto del 2014. Así no se puede investigar. Sí se puede investigar, digo, en ciencias experimentales. Y menos si yo tengo unos objetivos que cumplir por el proyecto y estoy sola y tengo que los funcionarios, como funcionaria que soy, tengo que rellenar un montón de papeles, justificaciones, cada 3 meses hacer una memoria de resultados y de gastos. Entonces, aquí es donde digo que vino mi gran dilema. No tuve ningún dilema. Lo que me decían, pasaba a otros compañeros que no estaban en biomedicina también, en mi centro, y ha pasado en otros centros. Eres funcionaria, tienes tu sueldo igual con que fiches. Quédate estudiando, tú tienes tu laboratorio y tienes tu despacho. Estudia, fórmate. Si tienes algo que publicar, lo haces, pero no puedes hacer más. No te preocupes. Yo es que, no sé, soy muy, a lo mejor demasiado vocacional, que tengo me mueve siempre la inquietud, la sensibilidad, la humanidad, y entonces no podía quedarme tranquila. Y como en las enfermedades raras existen las asociaciones de pacientes, pues los pacientes, haciendo actos solidarios, que los hacemos todos juntos, vendemos lotería, pues se hacen conciertos solidarios, que cuesta, pero se hacen rifas, pues conseguimos dinero para recontratar a la técnico que habían digamos, cortado su contrato por falta de recursos. Y por lo menos con una técnico ya podíamos hacer diagnósticos genéticos. Y luego, la otra enfermedad de la que hemos empezado a investigar hace 2 años, la enfermedad de Boni-Pellindau, viendo lo que habíamos hecho en HHT, nos pide que si no nos importaría empezar a investigar su enfermedad, la asociación de pacientes nos pide, y a cambio nos pagarían 5 horas de contrato de otra investigadora que había acabado su tesis en mi laboratorio y estaba en el paro. No en el paro, es que no tenía ni paro, estaba en su casa sin nada. Y bueno, pues seguimos investigando. Seguimos investigando porque la técnico fue recontratada por la asociación de HHT, es una trabajadora que le paga la asociación de pacientes, y la investigadora en VHL le paga 5 horas y HHT 3 horas, con lo cual cubre su jornada de 8 horas y así seguimos investigando. Mi laboratorio no es mío, perdón, es del CSIC, todo es del CSIC. Yo soy funcionaria, yo soy la responsable y tengo una técnico pagada por la asociación HHT y una doctora, 5 horas por VHL y 3 por HHT. Y recibo a estudiantes que tienen que hacer su proyecto fin de grado o su proyecto fin de máster con pequeñas tesis de 3 meses y 6 meses, pues van llenando los huecos y van haciendo pequeños trabajos, claro, pero en corto tiempo no se puede hacer mucho. Bueno, pues aquí es lo que hacemos. Diagnosticamos genéticamente. Durante todos estos años hemos estudiado células de pacientes buscando las bases de la enfermedad y con esas células podemos proponer terapias in vitro. Aquí voy a pasar, pues aquí ven los cromatogramas, que es donde el resultado del diagnóstico, ¿no? Pues nos llegan familias nuevas que no sabemos dónde está la mutación, familiares que ya tienen algún pariente diagnosticado. Hacemos diagnóstico sobre todo de niños diagnóstico en recién nacidos. Y eso es muy bueno porque con el cordón umbilical podemos saber si tiene o no tiene la enfermedad e inmediatamente si tiene, como remitimos una nota al médico, pues le hacen una revisión a fondo para estar seguros de que no hay malformaciones vasculares. También se nos ha solicitado, en algunos casos, lo tengo que decir, en 4 diagnóstico prenatal, amniocentesis. Porque, bueno, yo una vez expresé mi objeción de conciencia. Me dijo el ginecólogo, usted tiene que actuar como profesional, nos da el resultado, si quiere puede poner en el informe lo que usted piensa, pero
según la Constitución española, según la ley, ampara. Y si la señora o la familia ha decidido que si el feto viene con malformación aborta, la ley lo apoya. He tenido mucha suerte, porque en los casos en los que era miocentesis, en los 4 casos no tenía la mutación, con lo cual estoy bien contenta de que siguieron adelante los embarazos. Aquí veis, en Canarias hay una gran acumulación de pacientes por el efecto de insularidad. Veis una familia, como representamos los árboles genealógicos, y todos los circulitos negros o cuadrados son afectados. Y aquí, como se ven la mutación, en el ADN, en cada posición debería haber un pico que representa digamos, un producto genético, una letra del código genético. Aquí, que veis que hay 2, significa que hay una mutación. Hay una cadena de ADN, que es la que tiene la información normal, y otra aberrante, y por eso están solapadas, cuando tendría que haber un solo pico. Es para que veáis los ejemplos. Pues en el tiempo en el que no teníamos técnico porque lo quitaron, pero gracias a que la asociación pagó, se pudo hacer diagnósticos, pues hicimos un total de 223 diagnósticos. Y eso previene consecuencias de riesgo. Lleva una revisión multidisciplinar y si hay patología vascular, pues se interviene. Y luego, pues para hacer un abordaje terapéutico, lo que yo decía antes, necesitamos conocer las bases. Y este es un ejemplo de un vaso, ¿no? La parte que está afectada en esta enfermedad son las células endoteliales, de la parte más interna del vaso, las que están en contacto directo con la sangre. Y analizando estas células y comparándolas con las células de las personas que no tienen la enfermedad, descubrimos una serie de genes que están funcionando mal o que tienen menos cantidad de proteína de lo que tiene una célula de un vaso normal. Entonces, aquí pueden ver los ejemplos. Esta red de las células vasculares del endotelio, en condiciones cuando no tienen ninguna mutación, en cultivo forman estas redes tan curiosas que recuerdan a los capilares sanguíneos. Es por naturaleza, lo llevan en sus genes el formar capilares. Sin embargo, cuando cultivamos las células de los pacientes vemos una deficiente formación de capilares. Estas rayas rojas no son más que el esqueleto de la célula endotelial, esa célula que está dentro del vaso y que se mueve al paso de la sangre, al flujo, que tiene que ensancharse y retraerse. Pues es como un colchón de lamas que tiene muchísimas varillas de actina. Esto es una célula normal endotelial y miren el citoesqueleto de células de pacientes de HHT. Se ve ya la naturaleza débil y que al paso de un cambio de flujo fuerte de sangre y sobre todo en capilares pequeños que no están recubiertos de otras capas de células musculares para reforzarlos, pues saltan y dan lugar a hemorragias. Las hemorragias, que es las epístasis, es lo que hemos tratado de buscar soluciones para cortarlas o disminuirlas. Y lo que hemos optado es por una carrera contrarreloj, a velocidad, porque el paciente necesita ya su remedio. Hay terapias génicas con células madre, terapias de nuevos medicamentos, y eso hay que buscarlo, no hay que dejar de buscarlo, pero eso hace que el remedio llegue dentro de 10 o 15 años. Pero hay otra forma, que es el reposicionamiento de fármacos que ya existen en el mercado y que se están utilizando para otro tipo de terapias y que a lo mejor nos pueden servir para lo que estamos buscando en la enfermedad en cuestión. Y entonces esa es la estrategia que hemos usado, una carrera de velocidad contrarreloj para intentar buscar fármacos ya conocidos y reposicionarlos. Hemos usado 3 estrategias. Y ahora les voy a mostrar, por ejemplo, una que era aumentar la capacidad de producción de los 2 genes que están alterados en HHT. Y eso era pues aumentando, digamos, la capacidad de los genes para producir más proteína, estimulando a ese gen. Y se pudo ver que medicamentos que son similares a los estrógenos, en mujeres que tenían osteoporosis y que eran tratadas con productos similares a estrógenos, pues bajaban la hemorragia. Es decir, mujeres con HHT y con osteoporosis tratadas con un medicamento para la osteoporosis bajaban la capacidad, o sea, bajaban la cantidad de sangrados y las células
mejoraban sus células sanguíneas la funcionalidad cuando lo mirábamos en el laboratorio. Entonces, por eso, en la Agencia Europea del Medicamento presentamos un dossier con los datos de laboratorio y con los resultados de 19 señoras que tenían HHT y que por osteoporosis estaban tomando raloxifeno, y el raloxifeno obtuvo una designación o un reposicionamiento como medicamento huérfano para disminuir los sangrados en mujeres en HHT. Pero para su comercialización nos proponía la EMA un ensayo clínico, como debe ser, en condiciones, que costaba 1,5 millones de euros, y ninguna farmacéutica nos apoyó porque no es para ellos. Hicieron sus cálculos económicos. Aunque esto lo hiciéramos y resultara positivo y lo pusieran al mercado con otro nombre para HHT, no iban a sacar beneficios. Tenemos otro estudio con un segundo medicamento, porque era novedoso, era del mismo tipo que el anterior y tenía muchos años de patente por delante. Y pensamos, bueno, a lo mejor si este sigue actuando bien, la Pfizer, que es la empresa farmacéutica, pues sí que tiene interés en hacer el ensayo clínico. Tenemos la segunda designación, tenemos una segunda del 2014, la de 2010 fue la anterior, por la EMA, un segundo medicamento que también actúa como el primero, aumentando la cantidad de endoglina y alcuno y actuando favorablemente en osteoporosis. Pero cuando lo comentamos el año pasado, en el 2015, con Pfizer, Pfizer dijo que no, económicamente no le era rentable por una razón, porque este medicamento está autorizado en Europa, pero la FDA en Estados Unidos no lo ha autorizado, y el mayor mercado es Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos no está introducido el medicamento, no lo van a introducir por una enfermedad rara. Tampoco. Bueno, y productividad. No somos excelentes, pero hemos conseguido, aquí tenemos toda una serie de remedios con estrategia de aumentar la capacidad de coagulación y que no produce efectos secundarios, estrategia de aumentar la cantidad de las proteínas deficitarias. Estos dos son los medicamentos huérfanos que están reconocidos por la Agencia Europea del Medicamento. Otra serie de estos dos productos que son suplementos dietarios, pero que sirven para mejorar a los pacientes. Y tenemos en estudio esta estrategia, bajar la excesiva vascularización que hay en la nariz y esa irritación. Si bajamos la excesiva vascularización, conseguimos que esté más blanquita, entonces bajará los sangrados. Y tenemos ya resultados muy prometedores, con dos antiangiogénicos que además no tienen ningún efecto secundario, son baratísimos, estaban usados desde mediados del siglo XX para otras aplicaciones y los hemos rescatado. Sabemos que no tienen ningún interés para las farmacéuticas porque están ya fuera de patente, son genéricos, pero ahora mismo en el Ramón y Cajal, en el Hospital de Alcorcón y en el Hospital de Sierra Llana tienen pequeños grupos de pacientes, y esta vez hombres y mujeres, con sprays nasales que se están aplicando de propranolol, timolol y dobesilato o etamsilato. Entonces, si estos pacientes publican estos casos, estamos en contacto. Nosotros tenemos las evidencias en el laboratorio del por qué pasa eso. Y estamos ilusionados en que a lo mejor en breve se puedan, con una pulverización por la mañana y una por la noche, aliviar los sangrados. Productividad, bueno, tenemos dos designaciones huérfanas, 6 tesis doctorales desde que empezamos a estudiar la HHT, 2 de médicos y 4 de investigadores, y 39, ahora tenemos 42 publicaciones en revistas indexadas, quiere decir revistas internacionales, con índice de impacto, que no sea de excelencia. Vamos, entre 4,5 y 8,5 es nuestro índice de impacto en las revistas publicadas, pero no es de excelencia de 20 o 30 como son las que nombraba anteriormente. Y esta es la final. Problemas. Falta de recursos humanos para investigar, es decir, de personal. Ya sabéis que están sostenidas por las asociaciones de pacientes y estoy en riesgo de que no les permitan entrar al laboratorio porque las consideran que son ahora mismo el CSIC de otras empresas que están usurpando las instalaciones para trabajar. Pero la verdad es que si no se trabaja, esas instalaciones se pierden. Y todo lo que sacamos ponemos al CSIC como autor. Así que no sé qué tipo de usurpación es. Falta de inversión por parte del Gobierno español en investigación, más desarrollo, más innovación. Y falta de interés, ya han visto, de las farmacéuticas, porque
cuando la Agencia Europea nos reconoce un medicamento, las farmacéuticas no nos apoyan para poder hacer el desarrollo del ensayo clínico. Y esto es lo positivo. Nos mueve la vocación, tanto a los médicos como a los que trabajamos en investigación, como a los pacientes, ilusión toda. Investigamos por y para los pacientes y no por excelencia ni por todo eso, y contamos con el apoyo de las asociaciones de pacientes. Y este es el lema de este año de las enfermedades raras para el 2016, creando redes de esperanza. Pues eso es lo que pretendemos nosotros.